Bienvenidos a la iglesia, el lugar donde todos queremos estar. Tome asiento, por favor. Gloria a Dios. Muy bien, durante el mes de julio hemos tocado un eje temático. A las personas que hoy nos visitan por vez primera, siéntanse en casa. Somos gente normal que queremos mucho a Dios y estamos enamorados de Él. Y la forma en que trazamos la palabra aquí en la iglesia, se traza un tema central y de allí se desprenden muchos subtemas, pero cada uno con conclusiones independientes la una de la otra. Entonces, durante el mes de julio, el eje central es la palabra oikos. Oikos significa casa, familia, construcción, hogar. Y oikos hace referencia a su hogar, pero también a la congregación como hogar y familia de Dios. Eso está en Efesios capítulo 3. Y hemos tocado algunos temas y el primero de ellos fue el oikos déspotes, como la línea de autoridad, la instancia de poder que gobierna una casa. Esa fuerza espiritual que nos ha gobernado, que nos muestra cómo somos o que marca nuestro destino. Esa conferencia se encuentra en YouTube. Así se llama, Oikos Déspotes, la iglesia. Si la quiere escuchar, ahí está con todas las diapositivas que tocamos. Luego tocamos otro subtema llamado oikonomía, de donde viene la palabra economía, administrando bajo los principios de Dios. Tocamos otra que también está en YouTube, oikodomeo, que es arte de edificar un hogar. Y el domingo tocamos el tema de la mayordomía de la productividad. Voy a tomar unas cuantas diapositivas de allí para sentar una base que necesito para desglosar el tema de esta noche. Entonces, cuando hablamos de mayordomía, nos referimos a la palabra administración, que somos administradores. Para ello, para poderlo entender, debo tener muy claro lo siguiente, que Dios es dueño porque es creador. Cuando usted crea algo, por consiguiente, se hace dueño de su creación. Y la escritura, desde el primer versículo que se escribió, deja sentado este precedente muy serio y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Mostrándonos que Él es creador. Bajarle un poquito. Luego dice de que Dios crea al hombre. Entonces, si Dios crea al hombre, es dueño del hombre. Dios crea todo lo que hay y crea al ser humano. Y no solamente lo crea, sino que lo crea a su imagen, varón y hembra. El mismo género humano con dos sexualidades, varón y hembra. Y a ese ser humano Dios le bendice y le insta a que se fructifique y se multiplique, llene la tierra, gobierne la tierra y señoree sobre las cosas que Dios creó. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que al ser humano le fue asignada la función de administrar lo que Dios creó. ¿Vamos bien hasta allí? Fue Dios quien le dio la tarea de administrar. Anoche me tomé un tiempo prudente para enseñarle a mis hijos en el devocional acerca del cuadrante del flujo de dinero y cómo hay empleados, autoempleados, empresarios e inversionistas. Y le hablaba del inversionista, de esa persona que coloca el dinero a trabajar para él. Y el inversionista tiene administradores, y por eso dentro de la escala productiva el ser inversionista es el top donde aspiramos llegar. Ahora, se requiere, según 1 Corintios 4, que el administrador, el mayordomo, tenga una particularidad, y es que sea fiel.
Y me atañe el hecho de que Dios demanda fidelidad del administrador, porque hay dos palabras que son diferentes, mas nosotros las conjugamos como si fueran sinónimas, y es la palabra lealtad y la palabra fidelidad. Nosotros le llegamos a ser leales a una institución, pero le somos fieles a una persona. Por consiguiente, yo puedo ser leal al matrimonio, proveyendo lo que necesita mi hogar, sustentándolo financieramente, aún emocionalmente, pero puedo ser infiel a mi pareja. Entonces le soy leal a una institución, pero infiel a un ser humano. Y Dios dice que el administrador debe ser hallado, no solo el administrador, los administradores, que cada uno sea hallado fiel, porque está hablando bajo un concepto de familia, y en el hogar no solamente la fidelidad es de uno, sino que es de ambos. Pero Dios está demandando que tengamos una fidelidad con Él, porque en el ejercicio, en la praxis de la administración de un hogar, podemos equivocarnos y hay un margen de error. Y a ese es el que Dios nos ayuda a corregir. Mire, Dios no tiene problema con el pecado, porque Cristo vino y murió por nuestros pecados, así que ya lo solucionó. Tus pecados y los míos están perdonados. Esa es una buena noticia. Es más, Dios nos perdona. Dios entiende algo del perdón que nosotros no, porque cuando nosotros no perdonamos, le estamos debiendo algo a alguien. Nosotros perdonamos no para liberar a la otra persona, sino para liberarnos a nosotros mismos. Y como a Dios no le gusta deberle nada a nadie, nos perdona. El problema de Dios con nosotros es la actitud. Por eso Él dice que Él resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. El orgullo, una actitud orgullosa, nos distancia de Dios. El pecado no, porque el pecado, Cristo murió para perdonarnos y hacernos aceptos, acercarnos delante de Dios. Por consiguiente, usted y yo no somos responsables de la cara que tenemos, pero sí de la cara que ponemos. Es así. Cuando usted vino al mundo, Dios te dijo: mi hijo, te tocó esta cara, defiéndete. Ok, pero de la cara que ponemos, de esa sí. Ahora, la palabra oikonomos, la palabra griega, significa administración de la casa. Por eso Dios demanda a los administradores o mayordomos que sean responsables de que la casa funcione bien. ¿Cómo debe funcionar la casa? Bien. Casa, no me refiero a la estructura, sino a lo que se vive. El término casa es hogar. Por eso el gobierno te puede dar una casa, pero no puede darte un hogar. Nosotros podemos comprar una casa, pero no un hogar. Esa es la gran diferencia. Y los administradores, los oikonomos, somos los encargados de que la casa funcione bien. Eso se ve en algunos detalles. Por ejemplo, cuando estábamos empezando nuestra vida matrimonial y bueno, más bien empezando con niños, decía mi esposa: se acabó el pañal. Pero esta no es hora de decir que se acabó. Si a usted le faltan 3 pañales, avise que ya eso se acabó. Eso es ser previsivo, hace parte del ejercicio de la administración. Cuando alguien recién casado aquí le pasó que los primeros mercados a uno se le dañaban porque compraba cosas que no iba a cocinar, pero uno estaba aprendiendo el ejercicio de la administración y uno después empezó a darse cuenta qué es lo que uno consume. Una vez en Diversity estaban mis hijos pequeños y entraron a jugar en la ciudad Diversity y van haciendo mercado, y yo cuando los veo
y que comprando lo que uno consume. Yo ve, así cuando ellos se casen también irán a comprar lo que nosotros consumimos y terminará dañándose en algunos productos porque tienen que buscar identidad. Eso hace parte del ejercicio administrativo. Hay un hombre que llegó a su casa y le dijo a la mujer: mira amor, compré 5 llantas de promoción, pague 3, lleve 5. Y la mujer le dijo: pues tú eres bien bruto, tú no tienes carro. Y él le dijo: pues tú compras brasier y yo no te digo nada. Ok, ahí está la administración. Ahora, Dios nos ha dado, Dios nos entrega recursos para que los administremos. Y ya estoy llegando al final de lo que compartí una partecita el día domingo. Y Dios nos ha entregado en administración nuestra vida, no hay otra, es una. Y tenemos que administrarla bien, no hay más. Es esta. Dios nos ha dado en administración el hogar. El hogar no es nuestro, los hijos no son nuestros. Dios nos ha dado en administración el tiempo. Por eso es tan necesario hacer buen uso de él. Es tan berraco esto que mañana habrá otras 24 horas para nosotros. El asunto es que las que gastamos hoy no vuelven. Y por eso él nos dice en la palabra redimir bien el tiempo. Yo le digo a la gente cuando están en el área comercial: cliente que no visitas hoy, mañana te lo visita otro, porque hay que maximizar el tiempo. La única que parece que tiene la gema del tiempo es Amparo Grisales. Del resto, a todos nos tocó aprovechar el tiempo, maximizar el tiempo. Por eso cuando somos impuntuales estamos perjudicando un activo del prójimo, que es el tiempo. La gente se diseña, se programa para darle buen uso al tiempo, porque no hay otro. Somos administradores de la capacidad de trabajo. Dice la Biblia que Dios nos da el poder para hacer las riquezas. Dios da el poder. Entonces la capacidad de ejecución y que sea productiva viene de parte de Dios. Dios nos dio la tierra para que la administremos. Si hay alguien que debe velar por el cuidado del medio ambiente, hemos de ser los hijos de Dios. Y Dios nos dio su comunión, la relación con Él, para que la administremos. Cuando el hombre fue establecido en el huerto del Edén, Adán hablaba con Dios tranquilamente todas las tardes. Cuando Adán es expulsado del Edén, es expulsado de esa dimensión en que se movía, en la cual podía hablar con Dios en todo momento. Cuando Jesucristo vino a la tierra, vino a restablecer esa comunión de Dios con el hombre. Así que usted no necesita más intermediario para hablar con Dios que Jesucristo. Es el camino, es el puente, es la verdad y es la vida. Dígame amén. Todo eso nos lleva al tema de hoy, que es la administración del hogar. Y un hogar tiene muchos matices para ser administrado, pero hoy vamos a darle una connotación algo financiera, pero la administración del hogar es en todo, porque un hogar no solamente maneja finanzas, tiene el recurso humano, que es el intangible, el tangible más fuerte que tiene un hogar. Sus miembros. Un hogar tiene administración, tiene emociones, tiene espíritu. Un hogar tiene una dinámica de vida. Así que yo voy a trazar un lineamiento y usted lo va encajando en el buen sentido de la palabra a las necesidades en particular. El hogar ha de ser administrado. Y esa es la posición de Dios, que a través de la administración al hogar no le haga falta nada. Por consiguiente, hay un versículo bíblico que tratar de explicarlo es como cacofónico, porque se explica por él solito. Usted lo va a leer y es tan bello. Y dice así, Proverbios 1:20, en la versión Dios habla hoy: al que bien administra, bien le va. ¿Qué podemos explicar ahí? Eso está tan diáfano. Al que bien administra, bien le va. En la empresa, en los negocios, en la vida personal, en el hogar, al que bien administra, bien le va. Punto.
Pero el verso tiene dos enmiendas, la A y la B, y dice: feliz aquel que confía en el Señor. Y todo eso lo encierra en un solo pensamiento: al que bien administra, bien le va. Feliz aquel que confía en el Señor. ¿Qué quiere decir? Que mi nivel de confianza en Dios será determinante para alcanzar la felicidad en mi estructura organizativa. Mire cuán necesario es tener una confianza plena en Dios para administrar el hogar. Hay una versión bíblica, ¿cuál es la que acabamos de leer? Aquí se llama Dios habla hoy. La versión King James, que es la versión gringa, donde aparece en nosotros la palabra fe, allá aparece la palabra confianza. Porque la fe y la confianza son sinonimias, es casi lo mismo. Por consiguiente, al que bien administra, bien le va. Feliz aquel que tiene fe en el Señor. Entonces, lo glorioso de la administración de un hogar es que para administrar un hogar debidamente se necesita fe. La fe es una herramienta poderosa para administrar un hogar. Al final lo voy a repetir, este verso, este pensamiento, pero después del bombardeo que viene ahora, lo vamos a entender muy claramente. Ahora, miremos lo siguiente. Cuando alguien lleva el registro de todo lo que se gasta en el mes en el hogar, no está administrando, lleva una contabilidad, punto. ¿Es menester? Sí. ¿Es necesario? Sí. ¿Hace parte de nuestro ejercicio? Sí. Pero cuando ya hemos anotado, muchas veces hemos incurrido en costos que no se debían hacer. Por eso, gastar lo que uno anotó previamente, eso es administrar. Donde nos sentamos a hacer un presupuesto, una proyección de lo que viene. La persona que vive su casa sin un presupuesto es peligrosa. Le voy a decir algo muy particular y quiero que lo examine por donde quiera. La administración del hogar es un misterio. Yo le di un seminario a uno de los grupos de manejo de software electrónico o de seguridad informática más grandes del mundo, que se llama Redebank. Ellos administran cerca de 220 millones de transacciones mensuales electrónicas en Colombia. Y el seminario que le dicté a ellos se llamó Manejo del Presupuesto Familiar. Nos cuidan la plata a todos los colombianos, pero tienen falencias. Acabo de terminar una gira con la rama judicial en Colombia, jueces y magistrados, y el tema que más piden es manejo de las finanzas personales. Gente que gana hartos recursos. Hice parte del equipo asesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Rafael Núñez en Cartagena. Y era bien paradójico que la decanatura de Administración y de Contaduría Pública tuviese grandes falencias en la administración económica de las finanzas familiares. Porque Dios encerró la administración de un hogar bajo un misterio. ¿Por qué? Porque la familia es diseño divino. Y cuando Dios diseñó la familia, Él se reservó la potestad de administrar el hogar y de enseñarnos cómo hacerlo. Por eso, para levantar una familia con sentido de vida y visión de destino, que sea de bendición a la sociedad y administrar los componentes de la casa,
necesitamos la ayuda del que la institucionalizó, y esto es Dios. Eso que nos vuelve dependientes de Él, para poderle decir: Señor, ayúdame. Esto es tan serio que dice la Biblia que los hombres debemos tratar a la mujer como a vaso ¿qué? Frágil. Pero no es frágil porque se rompe. Usted sabe que el umbral de dolor de la mujer es más grande que uno. Decía el director técnico de la selección femenina de fútbol de los Estados Unidos que esas viejas estaban reventadas, costillas partidas, y seguían jugando. Y al hombre tú lo miras en la cancha de fútbol y se tira. Si no, Neymar Challenge. La mujer, ningún sexo débil. Y si es santandereana, más guapa todavía. Entonces, ¿cuál es el problema con la mujer? Tratarla como a vaso frágil. Porque la mujer es como una bomba. Y la debes tratar como vaso frágil, porque si cortas el cablecito que no es, Hiroshima y Nagasaki, desapareces. De eso se trata. Como vaso frágil es el trato. Ese es un misterio. La administración de los hijos. Yo he visto padres que son un desastre como papá y tienen unos hijos intachables. Y he visto hombres y mujeres que se esfuerzan por llevar un hogar bien y el hijo no entra en cordura. Ese es un misterio. Entonces, para desencriptar ese misterio, tenemos que pedirle a Dios. Ahora, para administrar un hogar hay que hacerlo con los recursos divinos. Y lo que le voy a mostrar ahora son las herramientas de Dios para la administración de un hogar. ¿Le interesa? Ahí vamos. Dios da virtudes para poder administrar. Una virtud es la capacidad que tiene algo de producir resultados positivos, resultados buenos, resultados benignos. Por eso decimos que alguien es virtuoso cuando toma algo y hace y construye algo bueno de eso. Una persona virtuosa toma la basura y la usa como materia prima mediante el reciclaje para sacar un elemento decorativo. Eso es una virtud. Una virtud toma a un ser humano que no había mucha esperanza en él y lo vuelve un campeón. Eso es una persona virtuosa, un liderazgo virtuoso. Yo no debo ser conocido por tener personas a las cuales las consuma. Del lugar de la costa caribe colombiana de la cual vengo, cuando alguien se casa y uno ve la pareja que se empieza a poner fea, uno le dice: tú tienes ácido, tienes a tu mujer como vaca en verano, desde que se casó contigo está maluca. Y tiene que ser todo lo contrario. Uno tiene que embellecer y engalanar a la gente que está con uno. En una oportunidad dice la Biblia que había una reina, la reina de Saba, que fue a visitar al sabio Salomón y le dijo a Salomón: a mí me habían hablado de tu sabiduría, pero una cosa es hablarme, otra es verlo. Y hoy que estoy aquí y veo lo bien que vive tu gente, eso me habla de ti. Porque el virtuoso permea a las personas que están en derredor. Tu gestión se reconocerá no por lo bien que vivas, sino por lo bien que estableces a las personas que te rodean. Fíjate que es diferente al concepto social, donde hay un cacique con zapatos y todos los indios a pie descalzo. No, señor. De eso no se trata la administración según Dios. La honra de una persona virtuosa está en potenciar todo el recurso que le rodea, en que el que llegue contigo tiene que ser potenciado.
que llegó la señora a hacer los oficios generales de la casa. Esa mujer tienes que transformarla en alguien que termine sus estudios, que siga sus estudios superiores, que se vea que progresó estando contigo. Eso tiene que manifestarse en todo. Esa es una persona virtuosa. Un hogar, cuando se constituye en Dios, se depende de Dios y se le pide a Dios que nos dé la capacidad de administrar un hogar, Dios derrama ¿qué cosas? Virtudes, para poderlo administrar. Sin esas virtudes es muy tenaz. Eso es como pretender mover un motor sin aceite. Hay una fricción que va a causar incendio. Administrar un hogar sin la virtud de Dios es muy difícil. Primera virtud que Dios da, sabiduría. Dice la Escritura, y si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, pero pida con fe. Sabiduría es la capacidad que podemos desarrollar para obtener nuevas fuentes de ingresos, u optimizar los que ya tenemos, o abrirnos a unos nuevos, buscando estabilidad y posteriormente a la estabilidad, crecimiento. Me refiero a lo siguiente: es la sabiduría la que nos faculta para usar de manera positiva y correcta el conocimiento y los recursos para obtener resultados buenos. Le explicaba yo a mis hijos, un ingeniero químico puede usar su conocimiento para producir medicamentos en beneficio de la sociedad o droga para destruir a la sociedad. La sabiduría nos empodera para tomar la inteligencia y aplicarla de la manera correcta. Es la sabiduría la que nos abre los ojos para ver lo que otros no están viendo y poder proyectarnos hacia donde otros no lo están logrando. Es la sabiduría la que nos genera estabilidad. Y para que algo sea estable, o más bien, para que algo pueda crecer y desarrollarse, primero necesita estabilidad. Recuerde cuando empezamos a montar cicla. Esos primeros pedalazos sin las llantitas de los lados. ¿Y qué era lo que primero queríamos? Aprender a estar estable. Le estoy enseñando a conducir a mis dos hijos varones. Y Manuel medio aprendió a arrancar el carro y ya quería, papi, ¿será que aquí le puedo meter hasta quinta? Y espera, mijo, antes de correr, aprende a caminar, frena, acelera, dale. ¿Y qué es eso? Y mira para allá y se iba para un lado. Aprende a tener tu vehículo estable, porque la estabilidad produce crecimiento. Por eso un hogar, cuando no es estable, no crece. Y la estabilidad en un hogar comienza en la pareja. Si la pareja no logra equilibrar el desarrollo de su hogar, nunca va a crecer. Parejas que se hacen daño, chocan entre ellos, se lastiman, generan inestabilidad emocional para ellos y para los que los rodean. Y algunos hijos, no todos, necesitan una estabilidad emocional para desarrollarse. Hay otros que tienen la capacidad de seguir adelante a pesar de que tienen un hogar inestable. Pero la gran mayoría, y es función nuestra como padres de familia, brindarle estabilidad emocional, económica, geográfica a nuestros hijos. No me acuerdo con quién hablaba y me decía, en mis años de casado me he mudado 17 veces. Eso es bravo. Yo que experimenté muchos trasteos de ciudades
Eso termina desestabilizando. Es más, hasta los muebles se te dañan con tanto quita y pon. Entonces la sabiduría nos lleva a ser personas estables emocionalmente, estables financieramente, estables laboralmente. La sabiduría. La sabiduría nos lleva a que no actuemos por emociones, a que aún en el tema, por ejemplo, de las compras, las llevemos del plano emocional al plano racional y veamos si sinceramente lo necesitamos o no. La sabiduría nos lleva a mirar siempre propósito y no necesidad. Porque cuando un hogar se administra con sabiduría, estamos viendo Dios qué quiere hacer en cada uno de sus miembros. Aún las compras deben cumplir un propósito misional. Aún la inversión en los negocios deben tener un propósito misional. Recuerdo el ejemplo que un día les tracé de un amigo que trabajaba, su actividad económica tiene que ver con partes electrónicas de computadores y venta de sistemas, y se compró una parcela. Yo le dije, eso no pega. Usted debía comprarse un local. ¿Qué tiene que ver una parcela con la actividad económica de él? Cuando alguien toma los recursos de su negocio para hacer una inversión, debe invertirlo en algo que le represente el desarrollo de su capacidad misional, no distraerlo de allí. Un día tuvo que mal vender la parcela para inyectarle dinero a su negocio cuando el dólar se trepó. Porque cuando estaba el dólar en 1500 no aprovechó y no llenó su estantería, luego se trepó y tenía deudas que no había pagado. Cuando el dólar estaba barato, estaban en dólares, y se le volvió inmanejable porque había afectado su flujo de caja. ¿Qué nos lleva a mirar eso? La sabiduría. Debemos ser sabios para administrar los recursos, sabios para comprar, sabios para invertir, sabios para entender Dios qué quiere con cada uno de nuestros hijos, con nuestra pareja. ¿Y quién da la sabiduría? Él. ¿Y cómo la da? Abundantemente. Número 2, segunda virtud, responsabilidad. Dice Timoteo, o la carta a Timoteo, pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Señores, la responsabilidad yo la defino en el hogar como el compromiso a cumplir con un deber cuando tengo conciencia de ello, aún por encima de mis propios intereses. Yo determiné echarme a cuestas una mujer y unos hijos, me hago responsable de ellos. La palabra responsabilidad es una palabra compuesta. Responsabilidad es responder a una habilidad. Si alguien no es responsable con su vida, con su tiempo, ¿cómo te atreves a colocarle tu vida a esa persona? Y aún peor, a darle hijos. La persona responsable, por encima de sus propios conveniencias e intereses, responde por la persona que tiene a cargo. Recuerdo cuando vi el reporte de una inundación, a un hombre el agua le quitó el niño de los brazos. Y me puse a hacerle seguimiento y había sido un mal padre. Yo decía, hubiesen encontrado el cadáver de la mamá aferrado a ese pelado. Los dos se hubieran ahogado, pero un niño no lo suelta uno. La responsabilidad nos lleva a mirar el asunto económico en el hogar
tocante a la administración del dinero. ¿Quién debe administrar el dinero en un hogar? El que sepa hacerlo, ya. Sea el hombre o sea la mujer. Hay personas que no les rinde nada, entonces que no administre, porque no podemos ser irresponsables. Y el que tiene la capacidad administrativa debe ayudar al que no, enseñarle, porque para eso es el matrimonio, el hogar, para complementarnos. Y contra eso no se pelea. La gente, cuando cree que es porque la que aporta económico al hogar, aporta económicamente al hogar, es la que manda, no, ella ni manda, la que está mandando es el dinero. Y Jesucristo dijo, no podemos servir a dos señores, porque amamos a uno y aborrecemos al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. ¿Usted no ve que el dinero es el que manda los negocios? Cuando alguien le plantea un negocio, enseguida pregunta, ¿y cómo voy ahí? O sea, si hay utilidad, lo hago. ¿Y quién dijo que la utilidad de un negocio es solamente económica? Hay negocios que no nos dejan mayor rentabilidad, pero nos dejó enseñanza. Pastor, con la enseñanza no se pagan las deudas. Con la enseñanza haces más dinero. Por consiguiente, debemos tener sabiduría y debemos tener responsabilidad. La responsabilidad me lleva a asignar las funciones del hogar al que tiene la habilidad para hacerlo. Aún en mi casa, los quehaceres están distribuidos en los 3 hijos, obviamente, con nosotros los padres. Pero hay uno de ellos que barre y trapea súper bien. Dele. El otro es bueno para lavar platos, hágale. La otra es buena para organizar, que organice. Pero los vamos rotando para que vayan aprendiendo. Pero eso es una manera pintoresca. Todos somos buenos para algo. Todos. Y es nuestra responsabilidad encontrar para qué son buenos y ubicarlos allí. Tercera virtud, orden. Y hay un versículo que me fascina. Primera de Corintios 14:33, traducción del lenguaje actual. Porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. Vamos a fungir un poco como teólogos. ¿A quién se le escribió Primera de Corintios? A los Corintios. Y a los que leen Biblia aquí conmigo, Corintios 12, 13 y 14, ¿de qué habla? ¿De los qué? Dones espirituales. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Corintios? La recocha, hermano. Eso la gente agarraba a hablar, gritaba en lengua, se caía, pisaba al uno, mordía al otro. Y Pablo le dice, espera. Dios es Dios de orden. A Él no le gusta el alboroto. Pastor, yo por eso no canto. No se trata de eso. Hay que hacer las cosas bien. Ahora, pero el asunto es este. A Dios le gusta el orden. ¿Por qué el orden es necesario en el hogar? Porque el orden activa la multiplicación. ¿Qué activa el orden? La multiplicación. Un día le llegan a Jesús con un problema. Señor, hay una multitud, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Cómo hacemos? Despídalos. Jesús dijo, no. No los vamos a despedir, se pueden morir en el camino. Ya tienen 3 días con nosotros. Entonces dijo por allá Andrés, aquí hay un joven que tiene 2 peces y 5 panes. ¿Pero qué es eso para tanto? Entonces Jesús vio eso, esos recursos, y no dijo, pescado para todos. No. Él dijo, agrúpenlos en grupos de 50. Había 5,000. ¿Cuántos grupos salieron? 100. Cuando los agruparon,
empezó la multiplicación, enseñanza. Dios no puede multiplicar, Dios no quiere multiplicar su provisión y recursos en nosotros mientras estemos desordenadamente. Si el Señor empieza a multiplicar panes y pescados a la lata, en ese tumulto de gente, los niños no iban a comer, los débiles no iban a comer, las mujeres quizás no iban a comer, pero donde hay orden se aprecia lo que Dios multiplica. Por eso cuando yo coloco en orden mi economía, por lo menos saber qué debo y a quién le debo, los recursos que tengo, Dios empieza a multiplicarlos. En un hogar debe haber orden. El orden es la ejecución de las acciones bajo una forma coordinada. Cuando tengo orden, las cosas funcionan más prácticamente. Aún en el diario quehacer de la casa, en mi hogar, no en el suyo, en mi hogar, a mi esposa y a mí nos gusta atender a los niños al mismo tiempo. Entonces cuando nos levantamos, ella sale a hacer algo, yo salgo a hacer otra cosa. Y día por medio cambiamos, ahora yo me ocupo de esto y tú de esto, para no cansarse uno. Pero no tenemos que pelear para ver quién lo hace, ya sabemos lo que hemos de hacer. A Dios le gusta el orden. Y si me meto un poquito en el rancho de ustedes, no en el mío, con relación a tener ordenada la casa, hay unas reglas. La regla de los 2 minutos. ¿Qué es eso? Hay cosas en el hogar que nos toman 2 minutos hacer. Vamos ya a ir, arregla la cama. ¿Cuánto te toma, hijo, arreglar la cama? 2 minutos. No podemos permitir que salgan los niños sin arreglar la cama. Nunca la van a arreglar. Colocar el clavo que hace falta, apretar el tornillo que hace falta, colocar el bombillo que se quemó, eso toma 2 minutos. Hay cosas que si usted la ve nos toman 2 minutos, hagámoslas. Pero también está la regla de los 5 minutos. ¿Qué es la regla de los 5 minutos? Hay una tarea que hacer en el hogar que toma tiempo. Bueno, dedícale 5 minutos nomás a hacerlo. Y déjala ahí inconclusa. Tu cerebro no va a aguantar la presión de dejar algo inconcluso. Así que te vas a dedicar luego a terminarlo. Pero si no arrancas, no terminas. Está la regla del 1 por 1. Compraste algo nuevo, mira qué cosa ya inservible o vieja hay que regalar o botar. Yo vengo de una cultura con un cuarto que lo llaman cuarto de San Alejo, o el cuarto de los chécheres, donde las familias guardan lo que no sirve y lo que no se necesita, que cuando lo están buscando no lo encuentran y si lo encuentran está dañado. Entonces, ¿para qué lo guardaron? Si no sacamos lo viejo, no abrimos espacio para lo nuevo. Hay una señora que llegó a la casa y botó al viejo de 30 esperando un peladito de 15. De eso no se trata. Y está también la regla de los 365. ¿Qué es eso? Usted se puede colocar frente a su closet y lo abre. ¿Qué hay allí que hace un año no me coloco? Sáquelo, regálelo, alguien lo necesita. Hágalo en el orden. Cuarta, diligencia. La Biblia dice que don preciado del hombre es la diligencia. La Escritura dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo aquel que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. La diligencia es la prontitud, prisa y cuidado en la ejecución de algo. El diligente hace lo que sabe y tiene que hacer en el momento que lo debe hacer. El diligente es enemigo de la procrastinación. Dijo el poeta Garfield, el gato de las tiras cómicas: no dejes para mañana lo que puedes hacer pasado mañana. Él todo lo pospone. No, señor, el diligente lo hace de una vez. Cuando tengas que hacer algo y dependas de un tercero, encomiéndaselo a alguien ocupado, porque el vago no lo hace. A Dios le gusta que las cosas sean diligentes.
David, cuando fue a pelear con Goliat, dice la Biblia, y David corrió a la línea de batalla. O sea, si esto hay que liquidarlo, hay que hacerlo ya. Dios está conmigo, como dijo, listo papito, si es ya, es ya. Hay gente que te va a querer decir, espera el tiempo de Dios. Prudencia, como si la prudencia fuera quedarse quieto. Prudencia es saber lo que debo hacer y hacerlo con calma. Diligencia es hacer las cosas con prontitud, con prisa, pero en el cuidado de la ejecución. Dios nos ha mandado a ser diligentes en el cuidado de las almas, diligentes en arreglar los problemas antes que se vuelvan raíces de amargura. Cuando tienes una desaveniencia, un problema, un disgusto con tu pareja, arréglalo antes que el sol se oculte, porque mañana será más difícil. Por eso dice él en su palabra, que no se ponga el sol ante vuestro enojo. Es decir, que no pase un día para otro sin que tú te hayas reconciliado con tu pareja, porque mañana el disgusto es mayor. ¿Cómo sabemos que una persona emocionalmente está golpeada? Cuando sus respuestas son muy de unisílabas. ¿Estás bien? Sí. ¿Seguro? ¿Todo bien? Sí. Está mal. Jesús le dijo a Simón Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí. Simón, ¿me amas? Sí. Estaba reventado. Simón, dígame la verdad, por tercera vez le dijo, Pedrito, ¿usted me ama? Se puso a llorar, estaba mal. Cuando tu cónyuge que habla tanto se vuelve monosílabo, no está bien. Por favor, haga algo. No espere que el día se acabe de una. Recuerde que la mujer, cuando no quiere al hombre, ¿con qué duerme, Pedro? Con un jean. Es que mira, ve que se puso para dormir. Ok. Señores, el diligente mantiene una actitud favorable, se esfuerza de manera constante para poder entender y realizar mejor las tareas que tiene encomendadas y hace uso de la inteligencia para todo lo que tiene que hacer y mantiene una actitud positiva, unos pensamientos positivos en la ejecución de todas sus tareas. Por eso debemos ser diligentes. Y la última virtud que Dios da, fe. Y cada uno de nosotros hemos recibido una medida de fe, la que necesitamos. Dice la Escritura, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, queriendo decir Dios que la provisión está ligada a la fe. Con la fe yo proveo. Dios se ha determinado un trabajo. Como que andaba muy desocupado administrando el universo y los planetas. Y Dios, me voy a buscar otro trabajito. Y es que todo lo que ustedes pidan en el nombre de mi Hijo, yo se los voy a dar. El asunto es que Él es el amo y dueño de los tiempos. Y yo debo entender cuándo es su tiempo. Y en ese proceso no desgastar mi fe. Ejemplo, ¿cuántos años tiene Samuel David? Y si le oramos a Dios para que les dé nietos, ¿Dios puede hacerlo? Sí puede. ¿Pero está bien? No. ¿Es el tiempo? No. Y cuando Samuel David tenga 16 años, ¿él puede darte nietos? Sí. Hay que orar para que no los deje. Porque no es el tiempo. Y si tiene 40 años y no te ha dado nieto,
Hay que orar para que los deje y como sea. Ya se pasó. Entonces, si nosotros podemos entender con un ejemplo que todo tiene su tiempo, debemos comprender cuando Dios se toma su tiempo. Porque en el tiempo de Dios hay crecimiento. En el tiempo de Dios hay formación. En el tiempo de Dios, yo debo aceptar qué momento estoy viviendo. Hay personas que predican de una forma incongruente. Estamos en La Guajira, donde la lucha diaria es por el agua. Y alguien está predicando de que Dios les va a prosperar a todos y tendrán sus viviendas y sus carros. ¿Qué pasa? Ubíquese. Empecemos a solucionar problemas inmediatos, a enseñarles hábitos productivos, a gestionar recursos. Dios no tiene una varita mágica, Él puede, pero no es loco. Lo que tú estás trabajando, Pedro, ¿de quién es? De Samuel y de Juliana. Luciana. Te disculpen, es que me han cambiado de nombre 3 veces. Antes era Antonia. Entonces, lo que están trabajando es de Samuel y Luciana. ¿Y por qué mañana no le escrituras el negocio a Samuel y lo dejas ahí? Al fin de cuentas eso es de él. Sería loco. Lo roban. Se roban al niño y se roban al negocio. Porque no tiene la adultez y la madurez para administrar los negocios del Padre. Entonces la fe me lleva a madurar para que Dios me pueda dar. Y yo debo entender que eso toma su tiempo. Ahora, sobre esa base, al que bien administra, bien le va. Porque administramos con las virtudes de Dios. 5 virtudes. Número 1. Más vale la pálida tinta que la más brillante memoria. Virtud número 1, sabiduría. Número 2, responsabilidad. Número 3, orden. Número 4, diligencia. Y número 5, fe. Por consiguiente, al que bien administra, bien le va. Feliz aquel que confía en el Señor de que su administración, usando las virtudes de Dios, darán resultado. Por lo tanto, mi nivel de confianza en Dios será determinante para alcanzar la felicidad en mi estructura organizativa. Señores, vamos a orar. Y si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Hay 5 virtudes que usted le puede pedir esta noche. Y como yo no las doy, sino Él, pidámosela a Él. Si estas virtudes las pudieras dar a un hombre, ay, papaya. Yo aquí oro, soplo, escupo y usted recibe. Pero es Dios, pídasela a Él. Y Dios da virtudes. ¿De acuerdo? Colóquese en pie para que descanse la silla. Vamos a orar. Señor, estamos delante de ti en el nombre de Jesús. Tu palabra nos enseña que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo da. Y por eso venimos en esta noche presentándonos delante de ti. Cada uno ha venido administrando su hogar, su vida, en lo que consideramos
que es correcto, en lo que nos enseñaron, en los valores que nos transmitieron de generación en generación. Y pretender construir familia sin las virtudes tuyas, llega un momento que todo colapsa. Mi capacidad de amar se verá afectada hasta que surja el primer problema serio. Mi capacidad de administrar recursos se verá afectada cuando me meta en un problema económico impagable. Por eso no queremos seguir apoyándonos en nuestras propias capacidades. Te necesitamos a ti. Te necesitamos a ti para proyectar vida en los nuestros. Te necesitamos a ti, Señor, para potenciar no solamente nuestras vidas, sino las personas que nos rodean. Por eso hoy nos rendimos a ti. Rendimos nuestra capacidad pensante, nuestra estructura como seres humanos que somos. Nos rendimos a ti para decirte: te necesitamos. Necesitamos de ti. Necesitamos de que tú deposites en nosotros las virtudes que vienen de tu Espíritu para la administración de un hogar, para administrar vida, para administrar propósito y destino. Señor, en esta noche pedimos que tú nos des de tu sabiduría. Ayúdanos. Que deposites en nosotros la diligencia, porque de ti viene el querer como el hacer. Que deposites en nosotros, Señor, la máxima del orden para ser consecuentes en lo que estamos haciendo. Señor, aumenta nuestra fe. Te dijo el padre del hijo que tenía problemas: yo creo, ayuda mi incredulidad. Señor, por tu palabra venga la fe en que sí podemos hacerlo. Satúranos, satúranos, satúranos de ti. Aquí estamos rindiendo nuestro corazón y todo lo que tenemos, Señor, porque te necesitamos. No queremos seguir funcionando de manera indebida en el hogar. Hay hogares que pueden estar colapsados, hay hogares que se han podido quebrar, hay hogares, Señor, que ya se rompieron definitivamente, pero hay vidas que sí se pueden restaurar. Cuando un hogar no se puede volver a unir, sí hay vidas que se pueden volver a levantar y a restaurar. Para que no andemos cargando, Señor, las miserias de una vida destrozada. Y venga en esta noche el fluir tuyo, Señor, sobre cada vida, porque te necesitamos. Hay hijos que dependen de uno, del otro o de ambos, y necesitamos trabajar con ellos. Hay personas que necesitan oxígeno hoy, Señor. Necesitamos de ti. Llénanos, Dios. Llénanos. Porque hay una vida por delante, hay una vida que planificar, y no queremos seguir viviendo como hasta ahora. Creemos que en ti hay posibilidad de seguir construyendo destino. Señor, bendice cada vida, cada mano, cada corazón que se levanta a ti. Deposita, Dios, de tus virtudes. Derrámalas, Señor, en el nombre de Jesús. Pido que levantes vidas, que se restauren propósitos, en el nombre de Jesús. Señor, glorifica tu nombre en cada vida, en cada corazón. Hay necesidad de ti, Señor, esta noche.